Mi querido Rodrigo, te saludo con mucho gusto. Roger, ¿cómo estás? Con gusto de saludarte y con varios temas como siempre. Venga, ¿qué tenemos hoy? Oye, pues me resultó muy interesante un llamado que hizo el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, Sí, con respecto a generar algún organismo que pudiera convertirse en un órgano regulador de la inteligencia artificial. sí, Y él ponía, por ejemplo, a la OASI, ¿no?, que es la Organización de Aviación Civil a escala global. Ponía, por ejemplo, a la Agencia Internacional de Energía Atómica, mencionaba al panel intergubernamental del cambio climático, y me parece que es interesante, aunque poco viable y un tanto utópico, porque, por ejemplo, en el caso de la OASI hay un bien colectivo, ¿no?, el de la seguridad aérea. Si tú eres Rusia o eres China o eres cualquier país, Irán, por ejemplo, pues te beneficias de tener una seguridad aérea colectiva, tener mismos estándares. claro. Si tú estás en la Agencia Internacional de Energía Nuclear, te beneficia en tanto tienes protocolos para producir energía nuclear de manera eficiente y tratas de acotar que todo el mundo tenga armas nucleares, porque cuando muchos tienen armas nucleares y intereses divergentes pueden ocurrir accidentes, ¿no? Y nadie quiere que haya una bomba atómica, digamos, en un estado errático. Claro. Y el panel intergubernamental pues no ha logrado su objetivo. Y yo creo que en el caso de la inteligencia artificial, a diferencia del bienestar colectivo de la aviación civil o en el caso de la energía nuclear, que está en pocos países y que está muy acotada, la propia naturaleza de la inteligencia artificial pues es múltiple, y por lo tanto no sería sencillo alinear los intereses de China, por ejemplo, con Rusia, con Irán, o con Corea del Norte, o con Estados Unidos, o Francia, etcétera. Y entonces me parece que más bien es utópico y no es muy realista plantearlo así. Quizás lo que vamos a ver van a ser regulaciones regionales, ciertos criterios y parámetros para evitar que se conviertan en, digamos, va a ver quien las utilice, las herramientas de inteligencia artificial, pues de una manera negativa y perjuiciosa. Y ahí va a haber mecanismos algunos para tratar de resolverlo y acotarlo, pero por otro lado más bien utilizar la propia inteligencia artificial para contrarrestar los posibles usos negativos y perjuiciosos que puedan surgir, y creo que ese es el camino. Pero bueno, todo esto te lo cuento porque de repente en México no estamos hablando mucho de ese tema, y me parece que pues tendríamos que empezar a tener esta discusión un poco más seria en términos de cómo México va a encajar en el rompecabezas de la inteligencia artificial desde el punto de vista de las empresas, el famoso nearshoring, la formulación de política pública con los datos que tenemos, etcétera. Sí, y sobre todo, como bien dices, las regulaciones las hará pues, cada país desde la misma idiosincrasia y leyes que tengan en cada país. Claro, que es bien difícil, por ejemplo, lo ves con las redes sociales, ¿no? Claro, Si México quisiera regular el Twitter o el Facebook, pues se hace muy difícil. claro. Lo mismo que Brasil lo ha intentado, Turquía en su momento con éxito muy limitado, porque al final es muy complicado tratar de regular empresas globales y fenómenos globales en donde pues la sociedad se beneficia y participa, ¿no? Y que vemos que lo intenta, o lo ha hecho ahí sí con éxito China, pero bueno, pues tiene la gran muralla de Internet China, y ahí sí pues no hay libertad de expresión y se vuelve más complicado. En el caso de la inteligencia artificial, pues no son muchos los paradigmas que tienes que romper para hacer una regulación que pudiera resultar eficiente, que además te puede dejar en desventaja, como le ocurrió a Italia, ¿no? Que dijo, acá está prohibido el chat GPT. Sí. Obviamente eso no era realista ni viable, ¿no? Pues sí, ojalá y en verdad como país le entremos a esta discusión y no nos quedemos atrás como en muchísimas otras cosas. Exactamente, mi Roger, ese es el punto. Mi querido Rodrigo, muchísimas gracias como siempre. Les mando un abrazo. Abrazo fuerte. Vamos a un corte y regresamos a la tercera emisión de Imagen Informativa.